Se conocen como banderas falsas a derechamente la invención de un accidente o propiciarlo deliberadamente con el objetivo de justificar operaciones militares. Si bien una gran porción de los conflictos se ven envueltos en una estela de dudas, te mostraré 3 casos comprobados de bandera falsa, partiendo por el incidente del Golfo de Tonkin. Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Francia intenta retomar el control de la Indochina, pero en una guerra que duraría 8 años, pierde a manos del Viet Minh. Se firman los Acuerdos de Ginebra, en los cuales se reconoce la independencia de Vietnam del Norte y se da plazo de 1 año para celebrar elecciones, en las cuales se decidiría una unificación. Pero estas no se llevan a cabo, pues un golpe de Estado en el sur anula el compromiso. Pronto las refriegas se reanudan. Con el apoyo de un Estados Unidos cada vez más comprometido, el sur logra sobrevivir. Poco a poco, tropas estadounidenses llegan a la nación, hasta que en 1965 ocurre un accidente. Un incidente menor entre embarcaciones del norte y el sur llevó a que días más tarde, el 31 de junio, le fuese comandada una misión de recopilación de información al navío estadounidense USS Madoc. Estas fueron llevadas a cabo en aguas que Vietnam del Norte consideraba como propias, mientras que los estadounidenses reclamaban como internacionales. En consecuencia, 3 lanchas armadas con torpedos se acercaron a la embarcación estadounidense, por lo cual tras 3 disparos al aire, los que no consiguieron espantar a los rivales, y tras la represalia de estos, se inicia el fuego abierto. Resultando gravemente dañadas, las embarcaciones vietnamitas se retiran. Tras el incidente, se le encargaría el 4 de agosto al mismo USS Madoc, acompañado esta vez del USS Turner Joy, que patrullaran a 18 kilómetros de la costa norvietnamita. Con un tiempo desfavorable que provocó falsas alarmas en los radares y radios, y con la paranoia de la guerra apoderándose de los marinos, se abre fuego a objetivos que en realidad no eran tal. Un primer cable informando los supuestos hechos fue seguido por un segundo enviado por John Herrick, comandante del USS Madoc, en el cual declaraba que tras un minucioso análisis de los hechos y circunstancias, se llega a la conclusión de que el incidente había sido un error. Pero esto ya no le importó al presidente estadounidense Lyndon Johnson ni a su gabinete, los cuales, ansiosos por validar la guerra ante la opinión pública, ignoraron el mensaje de rectificación, declarando días más tarde, tras pedir el apoyo del Congreso, una nueva etapa de la guerra, una en la que en poco tiempo las tropas estadounidenses pasaron de cerca de 60.000 a más de 200.000 en el sudeste asiático. Este hecho de bandera falsa marcaría la entrada total de los Estados Unidos a la guerra y desencadenaría los hechos posteriores ya conocidos. Incidente de Mukden, casus bellis para la ocupación japonesa de Manchuria. Japón, un país atrasado, aislado e ignorante del exterior, se vio forzado en la segunda mitad del siglo XIX a abrirse al mundo. Expuesta al poderío de las potencias occidentales, tomó la senda de una drástica industrialización, la que en menos de medio siglo la situó como la potencia dominante en el lejano oriente. Aún ante su espectacular transformación, carecía de recursos básicos para desarrollarse de manera independiente, por lo que se empeñó en crear en Asia su propia zona de dominio que le asegurase los recursos. China, una nación que por cerca de 2 milenios se posicionó entre los grandes poderes del mundo, vio con el imperialismo y la industrialización europea como su dominio mermaba, lo cual quedó patente con la derrota china en la Guerra del Opio y con la concesión de su propio territorio a potencias europeas. La dinastía Qing, completamente humillada, cayó en un rápido declive. Finalmente, en 1911 se inicia la Revolución de Sinai, la cual, el 1 de enero de 1912, culmina con la proclamación de la República de China, la cual, con la intromisión cada vez mayor de japoneses, tomando el rol de los imperios europeos y con la imposibilidad de unir a todo el país bajo su mando, vio mermado su futuro. Mientras Japón ocupa en 1910 la península coreana, iba sumergiéndose cada vez más y más en la región fronteriza con China, conocida como Manchuria. La presencia de la República China era frágil en esa zona, pues quienes realmente dominaban eran los señores de la guerra. Ante las imparables victorias en lo militar, la facción más belicosa y nacionalista fue acumulando más poder en Japón, debilitando su democracia. Así llegó la década de 1930, en la cual Occidente se había sumergido en una crisis económica interminable.
Una división del ejército japonés, conocida como Kwantung, estaba estacionada en la frontera con Manchuria. Encabezada por mandos extremistas, comienza a actuar independientemente, por lo que emprende la misión de anexarse Manchuria. Alarmados tanto por el éxito de la expedición del norte, sucedida entre 1926 a 1928, en la cual la República de China logra unificar a grandes zonas del norte, que ante las intenciones del gobierno de Tokio de optar por la vía diplomática, comienza su plan. Vestidos como soldados chinos, simulan un autoatentado, por lo que vuelan parte del puente de Mukden, el cual era utilizado por la Compañía del Sur de Manchuria, en manos de empresarios nipones, iniciando raudamente la invasión de Manchuria, ante la sorpresa tanto del gobierno nipón como de los defensores chinos, tomando grandes zonas de la región, aun cuando una pequeña parte del ejército chino resiste tenazmente durante 6 meses. Por los éxitos iniciales, el gobierno de Tokio se vio presionado a enviar 3 batallones más. Haciendo oídos sordos a los reclamos del gobierno chino, una comisión enviada por la Sociedad de Naciones da por válida la versión japonesa. Raudamente, Japón posicionó al que fuese el último emperador de la dinastía Qing china, Puyi, como gobernante del estado títere de Manchukuo. Los choques entre tropas de ambos bandos serían regulares y se intensificarían, propiciando el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937. Como un entremés, he aquí algunos casos de bandera falsa que, aunque sospechosos, aún no se han comprobado al 100%. Incidente de Mainila, Guerra de Invierno. Finlandia había formado parte del Imperio ruso por poco más de un siglo, gozando de una considerable autonomía. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial y ante las derrotas externas y las revueltas internas, el imperio tambaleaba. Finlandia aprovecha el momento y su Senado aprueba la independencia a finales de 1917. Esta fue reconocida a regañadientes por el gobierno bolchevique, temiendo abrir un nuevo frente a la guerra civil, aunque apoyando a la facción comunista en Finlandia, la cual tras una breve guerra civil fue derrotada por la facción blanca conservadora. En el periodo entre guerras, Finlandia mantendría cierta tolerancia, aunque el Partido Comunista sería prohibido en 1931. Aún ante los incidentes, las relaciones entre ambas naciones no tendrían grandes sobresaltos, y es más, se firmaría un pacto de no agresión en 1932. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la firma del pacto Ribbentrop-Molotov lo cambia todo, pues Finlandia cae en la esfera de influencia soviética. Aún así, los soviéticos temían la posición finlandesa, pues se encontraba muy cerca de su capital, Leningrado. Temerosos de provocar a los soviéticos, Finlandia retira la artillería de su frontera, pero el 25 de noviembre, el pueblo de Mainila, en el lado soviético de la frontera, es atacado por fuego de artillería. Los soviéticos acusan vehementemente a los fineses, quienes niegan con firmeza su culpabilidad. Pero los deseos soviéticos eran mayores, por lo que sus tropas que habían sido anteriormente movilizadas invaden territorio finés, la cual recurre a la Sociedad de Naciones, quienes expulsan a los soviéticos y suplica la ayuda de las naciones a Finlandia. Aún así, la guerra estalla. La superioridad soviética era evidente, por lo que los fineses organizarían una guerra de desgaste. Aprovechando el duro invierno y su mayor adaptación al terreno, se dedicaron a dividir las fuerzas soviéticas y atacarlas. Pero las reservas soviéticas eran demasiado vastas y su maquinaria superior, por lo cual, tras 6 meses de una guerra que los altos mandos soviéticos creían que duraría unas semanas, Finlandia acepta los términos de rendición, resignándose a perder un territorio que correspondía a un 11% de su mapa, a un 30% de sus activos económicos, y además tuvo que reubicar a la población que allí habitaba. Para los soviéticos se trató de una victoria pírrica, pues no solo perdieron más del triple de bajas que los fineses, sino que demostró al mundo que a pesar de su enormidad, el ejército soviético era más débil de lo pensado. Esto alentaría a los altos mandos alemanes, quienes comenzaron la preparación que duraría 18 meses y daría lugar a la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética.